Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Yo soy Roxana Weber. Y yo soy Ana Yancy Clavel y vamos a dar paso a nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Cuando se termina el balance fiscal, se desequilibra en el déficit fiscal. Entonces, para eso es, para pagar el déficit fiscal, que son alrededor de 300 millones, para nivelar la caja. 950 millones de dólares necesita el gobierno para saldar las deudas de este año. Pero ¿qué tanto apoyo tiene de las fracciones legislativas para obtener estos fondos? Ya le contamos. En la Asamblea Legislativa también continúan las pláticas entre los partidos políticos para aprobar la reforma al sistema de pensiones. Le contamos cuál es el panorama para esta semana. Ahorita, como se ha quemado las tres torres, está bien tremendo esto. El cierre indefinido del Ministerio de Hacienda genera aglomeraciones en los centros express. Estudiantes de centros educativos de todo el país se quedan sin varios de sus maestros luego de la aprobación del retiro voluntario de docentes. Conozca más de esta problemática. Taxistas de mexicanos vuelven a ser blanco de la delincuencia. Hoy se registró el asesinato de la 10ª víctima de este sector en lo que va del año. En Venezuela asesinan a candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Aragua. Saludamos a nuestros equipos. Kelly Ábrego se encuentra con el director del Cuerpo de Bomberos para saber qué avances hay en las investigaciones de lo que originó el incendio en el Ministerio de Hacienda. Y también saludamos a nuestro compañero Ingmar Batres, quien nos estará hablando de la problemática que enfrentan algunas escuelas luego del retiro voluntario de docentes. Pero iniciamos contigo, Kelly Ábrego. Adelante, buenas noches. Buenas noches, por supuesto, para conocer cómo avanzan las investigaciones sobre el incendio que se registró en el Ministerio de Hacienda el pasado viernes. Vamos a conversar con el director del Cuerpo de Bomberos, el mayor Joaquín Parada. Buenas noches, mayor. Coméntenos, a 72 horas de haberse registrado este siniestro, ¿qué apuntan las primeras investigaciones? Gracias, buenas noches, un saludo para todos y para todas. Nosotros efectivamente desde el día viernes del incendio iniciamos el trabajo investigativo, lo continuamos el día sábado y lo hemos terminado este día conjuntamente con elementos de la Fiscalía, de la Policía y técnicos de ATF de la Embajada de los Estados Unidos. El proceso investigativo nos ha llevado a concluir de que el incendio fue originado por un cortocircuito en un sistema de aire acondicionado de una oficina del 4º nivel del Ministerio de Hacienda en la Torre 3. Pero esa es la conclusión que hemos llevado en conjunto con todos los demás investigadores que hemos participado en este proceso. ¿Cuándo estarían ustedes presentando el informe formal? Bueno, esto generalmente es a requerimiento de la Fiscalía, pero nosotros esperamos presentarlo esta semana para que ellos continúen con el proceso correspondiente. En cuanto a las afectaciones materiales o económicas, ¿de cuánto estaríamos hablando o qué información tienen ustedes al respecto? Bueno, ahí tenemos afectaciones tanto en lo que son los muebles, como también algún daño que pudiera haber en la infraestructura, pero precisamente estamos en el esfuerzo de compilar esta información para poderla tener más adelante. Muchas gracias, director. Bueno, compañeros, ya escuchamos, las autoridades van a continuar aún haciendo más investigaciones al respecto de este incendio que se generó el pasado viernes en el Ministerio de Hacienda. Con esa información regreso con ustedes al set principal. Muy bien, gracias Kelly por tu reporte, buenas noches. Y 3 días después del incendio en el Ministerio de Hacienda, los empleados de la institución aseguran que aún sienten temor ante la falta de seguridad en los edificios. Ante esta situación, sindicalistas decidieron cerrar el acceso. Cerradas, así amanecieron las puertas de las oficinas centrales del Ministerio de Hacienda este lunes. Don Jorge es empleado del 3er nivel en la Torre 2 de esta institución. A las 6 de la mañana llegó desde Sonsonate y se sentó frente al portón principal para leer las noticias sobre lo que vivió junto a sus compañeros el pasado viernes. Contristado de ver a los compañeros, ¿verdad?, en su estado, porque se veían por las ventanas ahí queriendo ellos salir y todo. El voraz incendio en la 4ª planta del edificio 3, que dejó más de 20 personas lesionadas y una mujer fallecida, aún genera temor para Jorge y sus compañeros. Por eso es que junto al sindicato de trabajadores tomaron la decisión de no ingresar de manera indefinida, hasta que cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas.
Nosotros lo que vamos a pedir o lo que estamos pidiendo es no ingresar a las torres. Estamos llamando a los contribuyentes a pagar el impuesto porque la idea es sacar el país adelante, pero también le hacemos el llamado al gobierno central que busque cómo reubicar al personal de las 3 torres. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, asegura que mientras se realicen las investigaciones, se giró la orden de mantener cerradas las instalaciones. De momento se mantiene la hipótesis principal, que un cortocircuito en un aire acondicionado ocasionó el incendio. Para Cáceres, las 3 torres tenían las condiciones adecuadas para laborar y dejó entrever que solicitará una alternativa para trasladar las oficinas del edificio 3, mientras la aseguradora se encarga del trámite para sus reparaciones. Las escaleras es una parte de la seguridad, pero no es toda la seguridad. Pudo haber estado las escaleras y las escaleras fallar también del acceso o cualquier otra cosa. Mientras tanto, los pocos usuarios que desconocían la medida llegaron a esta oficina del Ministerio de Hacienda a realizar sus trámites, pero se vieron afectados. ¿Usted no sabía que iba a estar cerrado? Pues sí, aquí sí, yo ya sabía, pero como siempre dejan alguna oficina habilitada para algo, por lo menos para información, ¿no? Eso es todo, por eso me he venido aquí. Empleados piden la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos para que verifique la seguridad en los edificios. Aseguran que extintores fallaron y las únicas gradas de acceso son muy estrechas para una evacuación rápida. De no solventarlo, permanecerán en las afueras de las oficinas y los servicios para los usuarios seguirán suspendidos hasta nuevo aviso. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Néstor Hernández. Y luego que se suspendieran los servicios a los contribuyentes en las oficinas de las 3 torres, algunos centros y minicentros express del Ministerio de Hacienda lucen saturados. Veamos. La suspensión de servicios en las 3 torres del Ministerio de Hacienda ha provocado saturación en los centros express, ubicados en San Salvador, Soyapango, Santa Ana y San Miguel, y en los minicentros en 11 departamentos a nivel nacional. Esto tras el incendio ocurrido en el 4º piso del edificio 3 el pasado viernes. Las oficinas donde mayor aglomeración de contribuyentes se registra a diario continuarán cerradas hasta nuevo aviso. Mira, ahorita como se ha quemado las 3 torres, está bien tremendo esto. Esto está tremendo porque se llena por veces. Sí, porque supongo que algunas personas que iban allá se vienen para acá. Ahorita en este momento siento que está más lleno que usualmente, porque yo vengo aquí seguido. Iba a ir a las 3 torres, pero me dijeron que estaba cerrada. Sí, algo. Ha estado llenito. Aquí usted puede realizar los siguientes trámites: emisión de tarjetas de NIT e IVA, solicitudes de solvencia tributaria y estado de cuenta, presentación de declaraciones e informes tributarios, presentación de escritos y autorización de numeración correlativa. Los usuarios dicen que pese a la afluencia de personas y los problemas, el tiempo de espera para ser atendidos es corto. No, de acá siempre vengo al Express. Y en comparación a otros días, ¿cómo ha notado la afluencia de personas? Está algo lleno, pero el servicio está bueno, es normal. Sí, rápido. Me tardé 10 minutos. ¿A sacar el NIT? No, pues muy poco tiempo. Está rápido todo. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer el trámite? Ahorita, 20 minutos. Los pagos de impuestos también podrán realizarse a través de las sucursales y bancas electrónicas de las diferentes instituciones financieras autorizadas y en las colecturías ubicadas en oficinas regionales en Occidente, Centro y Oriente. Usted también puede utilizar los servicios en línea ingresando a www.mh.gov.sb con su respectivo usuario y contraseña. De esa forma se evitará inconvenientes. Es de recordar que esta semana vence el plazo para el pago del IVA correspondiente al mes de junio. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Y los directores del Hospital Rosales y del Hospital General del Seguro Social dieron a conocer el estado de salud de los pacientes trasladados con quemaduras luego del incendio en el Ministerio de Hacienda. Más detalles a continuación. El estado de salud de Daniel Aquino, el joven que saltó desde uno de los edificios del Ministerio de Hacienda, aún es reservado. Continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosales. Se le administran 8 tipos de medicamentos vía venosa, pero los resultados son a paso lento. Faltan al menos 3 días en constante monitoreo para tener un panorama más claro sobre el futuro del joven, dicen expertos. El paciente ha llegado en estado crítico, aún su situación es bastante delicada, pero creemos que la evolución es bastante satisfactoria al momento.
es de esperar que cumpla el manejo para el edema cerebral que tiene y luego se le va a hacer una resonancia magnética cervical, ¿verdad? Para ver y se le puede hacer un tratamiento definitivo. Ahorita está estable, ha mejorado en comparación como llegó, pero sí está ventilado siempre. De los 18 lesionados que fueron trasladados al Hospital General del Seguro Social, 7 ya fueron dados de alta. 3 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos por la gravedad de las lesiones. Una de ellas es Blanca Lidia Castro, quien sufrió quemaduras externas grado 2 y grado 4 en sus vías respiratorias, causadas por inhalar humo caliente. Un paciente en especial ingresado en la cama 5 de la UCI, ella tiene como carbonización de la mucosa, entonces la afectación fue severa, por eso se ha clasificado como grado 4 y la quemadura de vía aérea tiene que ver mucho con el pronóstico de los pacientes, ¿verdad? Cuando es combinada, pues el pronóstico generalmente es más delicado. Médicos dicen que se hace todo lo humanamente posible para salvar la vida de todas las víctimas. 5 pacientes están en cuidados intermedios y 3 más en el servicio de medicina. En las próximas horas, 1 podría ser dado de alta y otros 4 se les podría desconectar la respiración mecánica al despertar del estado sedado en el que fueron sometidos para ayudarles a sanar las lesiones. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Compañeros y maestros del joven que cayó del 8º piso del Ministerio de Hacienda permanecen en cadena de oración. Uno de nuestros equipos conversó con los demás estudiantes que lo acompañaban para conocer los momentos que vivieron ese viernes en la Torre 3. Cuando llegamos al 4º piso, vimos a los señores de mantenimiento que estaban arreglando el ascensor. Daniela, César y Abelino llegaron al Ministerio de Hacienda para hacer una entrevista y avanzar en el tema asignado en el salón de clases sobre el presupuesto de la Nación 2017. 15 minutos tenían de haber llegado a una de las oficinas del nivel 8 cuando el fuego inició. Escuchamos que una señora se puso a gritar que le habían dicho que había agarrado fuego el ascensor. Cuando intentaron abrir la puerta, quizás ya nos habían avisado ya muy tarde porque ya había demasiado humo. La desesperación comenzó y los 3 amigos formaron una cadena humana, sin embargo la rompieron tras no poder verse por la intensidad del humo. Segundos después, Daniela recuerda que vio a su compañero Abelino cerca de la ventana. Daniel comenzó a romper las ventanas y a pesar de que los señores le estaban diciendo que tuviera cuidado y que no las rompiera, él no le hizo caso y la siguió rompiendo. Solo lo último que me dijo a mí que me calmara cuando ya estábamos en la ventana. Empecé a escuchar que la gente empezaba a gritar, no. Y yo por inercia lo volteé a ver a él. Y cuando volteé a verlo, solo vi cuando iba cayendo. Yo, porque lo conozco, sé que él no hubiera tenido valor de hacer eso. César, que también forma parte del grupo de Abelino, decidió tomar el liderazgo y buscar agua, aunque confiesa que por su mente cruzó lanzarse por la ventana. No sé qué me dio, vi al suelo y quiero tirarme, pero no sé qué reacción tuve de que no, algo tengo que hacer. Cogí paños, quité cortinas. Desde ese momento, en el Complejo Educativo Católico San José de Quesaltepeque, donde los 3 jóvenes cursan su 3er año bachillerato, una cadena de oración ha iniciado. Los medios materiales se están dando, entonces está bien atendido. En esa confianza tenemos, ¿verdad? Estamos en oración por él, esperando su pronta recuperación y con fe, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo. Cada viernes los jóvenes de esa institución, al menos los de 3er año, realizan actividades de campo como parte del trabajo de fin de año. Y es por ello pues que ellos estaban haciendo pues investigación de campo. Este periodo él ha cumplido con todo, ¿verdad? Y se le felicitó ante todo y esperamos que él regrese, ¿verdad? Tenemos fe de que él se va a recuperar. Abelino Guillén, de 18 años, aún permanece en el Hospital Rosales y su estado de salud es reservado. Amigos, compañeros y maestros esperan que Abelino nuevamente ingrese a esta institución y lo pueda hacer antes que finalice el año. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. Eso esperamos todos, que se recupere pronto. Y reiteramos, por tiempo indefinido van a continuar suspendidos los servicios a los contribuyentes en el Ministerio de Hacienda. Luego que sindicalistas decidieran cerrar el acceso a estas ante el temor que aún persiste tras el incendio del viernes. Vamos ahora a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más información. En minutos le hablaremos de la problemática que se ha generado en varios centros educativos luego del retiro voluntario de docentes.
ministro de Hacienda reveló que el gobierno necesita 950 millones de dólares para honrar todas sus deudas al finalizar este año. El panorama es incierto para el gobierno si de materia fiscal hablamos, y es que para finalizar este año, el Ejecutivo necesita al menos la aprobación de 950 millones de dólares para poder pagar sus deudas. Según el ministro de Hacienda, 300 millones deben ser en efectivo para superar el déficit fiscal, es decir que no cuentan con los fondos proyectados para pagar los compromisos. En otras palabras, el gobierno gasta más de lo que recibe. El presupuesto empieza equilibrado al inicio y cuando se termina el balance fiscal se desequilibra en el déficit fiscal. Entonces, para eso es, para pagar el déficit fiscal, que son alrededor de 300 millones, para nivelar la caja. Los otros 650 millones es lo restante de los 1.200 millones de dólares en bonos que solicitó el gobierno meses atrás. Este dinero sería para cancelar la deuda que se tiene con los bancos. Yo no me explico por qué Arena no quiere que se le pague a los bancos los letes. Sí, los bancos podían tener dificultades en eso y tener afecciones en la vida económica del país. Para poder obtener estos fondos, el gobierno necesita el respaldo de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Pero antes de hablar de más deuda, dicen que se deben ejecutar medidas de austeridad y eliminar gastos catalogados como innecesarios. Mientras no se cumplan ciertas condiciones que nosotros hemos dicho, la ley de responsabilidad fiscal, verdaderas medidas de austeridad, suprimir viajes y vehículos, suprimir plazas innecesarias. Ahorita prácticamente para el gobierno emitir papeles del Estado no le sirve nada, si prácticamente los va a colocar al 8.25 y no son muy atractivos después de haber caído en una calificación CCC. El gobierno la tiene cuesta arriba, y es que para la emisión de más deuda se necesita de manera obligatoria el apoyo del partido Arena. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. 47 millones de dólares del servicio de deuda de los certificados de inversión previsional se han abonado, informó el ministro de Hacienda. Su vencimiento estaba programado para este mes. Para el pago de la deuda previsional que vence en octubre se requiere de más de 91 millones de dólares y esto dependerá de la reforma de pensiones que aún está en discusión en la Asamblea Legislativa. Por cierto, en la Asamblea Legislativa se habla de un acercamiento entre los partidos políticos para aprobar la reforma al sistema de pensiones. Raúl Hernández nos cuenta cuál es el panorama. Lo que nos preocupa es que para esta semana, en la plenaria de esta semana, se pueda hacer un intento por aprobar una reforma. La deuda al sistema de pensiones representa un dolor de cabeza para el gobierno. Durante todo el año ha tenido que batallar para poder honrar sus compromisos, incluso cayendo una vez en impago. Es por eso que en los pasillos legislativos se habla de acercamientos entre los partidos políticos para aprobar la reforma de pensiones lo más pronto posible. Tengo entendido que han estado teniendo reuniones intensas con otros partidos políticos, no sé a qué arreglo puedan haber llegado. Si nos dicen, miren, ya estamos listos, estas son las propuestas que pensamos que se puedan desarrollar, pues hagámoslo inmediatamente, esto urge. En la Asamblea Legislativa se tienen 4 propuestas de reformas al sistema de pensiones y el debate se centra en si continuar con el sector privado o aprobar un sistema mixto, discordia que deben superar los legisladores. Apostaría a una reforma integral y lo más importante es la rentabilidad. Mire, esto es bien importante que lo entiendan, la rentabilidad en el tiempo da el retiro digno. Pero a la par de una reforma de pensiones, debe ir la reforma a la Ley de Obligaciones Previsionales, Ley FOP, dice el secretario técnico de la Presidencia, es decir, pasar de un 45 a un 50% en el uso de los ahorros de los cotizantes, esto por el periodo de transición que se tendrá ante la aprobación de una reforma previsional.
Si hay, ojalá que tuvieran condiciones para aprobar, sino al menos que se apruebe el incremento del techo para tener la posibilidad de pagar pensiones, ¿no? Y si Arena se quiere sumar, ojalá. Para aprobar la reforma al sistema de pensiones o a la ley FOP, se necesitan los votos de 43 diputados, es decir que lo podrían hacer sin el apoyo del partido Arena. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Y en la entrevista de Hechos AM, el ministro de Obras Públicas dijo que el 15 de julio vence la tercera prórroga para que se apruebe el crédito de $110 millones para financiar el Corredor del Pacífico, que comprende obras en carreteras de 36 municipios del país. Lamentó que se esté bloqueando este tipo de obras. Una probada vocación de leal servicio a la ciudadanía. Por supuesto que se necesita personas con talento, que tengan amueblada la cabeza, ¿verdad? Que tengan pensamiento propio. Ustedes que no presentaron denuncias y que se caracterizan por su cobardía política, ustedes que convirtieron el Estado en una cleptocracia en aquel momento y que no tuvieron valor, yo sí fui y llevé los infundios que ustedes presentan para que sean investigados. Vamos ahora hasta la sala de redacción con nuestro compañero Ingmar Batres. Ingmar, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, compañeras. Así es, le vamos a hablar acerca del retiro voluntario, y es que el Ministerio de Educación todavía no ha reemplazado a los más de 1000 docentes que se acogieron a esta iniciativa aprobada en la Asamblea Legislativa. Hoy fuimos a un centro escolar precisamente para ver cómo están lidiando ante la falta de profesores. Recibir clases para estas niñas que a diario se sientan en las aulas del Centro Escolar España estaba en peligro. Esto debido a que 4 docentes de este lugar se acogieron al retiro voluntario aprobado en la Asamblea Legislativa a finales de mayo de este año. Las compañeras que se retiraron son 4, 3 por el turno de la mañana y 1 por el turno de la tarde. Sino que se nos da la orden, ¿verdad?, de que sea el director quien reorganiza su planta docente. Sin embargo, la dirección de esta escuela tomó las acciones que giró el Ministerio de Educación para evitar un panorama más complicado ante la falta de cuerpo docente. En el caso de la maestra de inglés, que nos da clases de parvularia a 6º grado, el maestro de laboratorio, la maestra de laboratorio del turno de la tarde. Así es como nosotros cubrimos esas plazas. Es una carga extra porque ellos no conocen al grupo desde inicio de año, no tienen ese diagnóstico de grupo. En ningún momento se han modificado secciones, en ningún momento se ha pensado en cerrar. Y es que la cifra de profesores que se retiraron asciende a más de 1000, una problemática que por fortuna no ocurre aquí, pero este sindicato de maestros no es tan optimista con los números y las consecuencias. Son alrededor de 50.000 estudiantes que están abandonados ya sin profesor. Lo que pretende el gobierno con estos nuevos proyectos es crear una sensación de imagen que está haciendo más con menos. Hablamos con una profesora que pasó de dar una materia específica a tener una sección a su cargo, movimientos que avaló Educación como medida paliativa. Me dijeron a mí que si yo podía desarrollar las clases en el 3er grado y pues con gusto. Pues la verdad que fue bien recibido por los padres de familia el hecho de que una maestra pasara a apoyar el grado. Otra acción de educación es hacer movimientos entre centros escolares. Hablamos con una profesora que ha sido parte de este sistema y nos habla de los retos que se le presentaron. Es un cambio bastante difícil, ¿verdad? Porque las adolescentes están acostumbradas quizás por años a estar con un docente y adaptarme a una semana que llevo acá. Ha sido un poco difícil, un reto porque trabajo desde los chiquititos, desde kinder hasta 9º grado y venía acostumbrada solo a trabajar con media y 3er ciclo. Otros centros escolares no han tenido mucha suerte, pues han obligado a sus alumnos a recibir clases a doble turno y en los peores casos cerrar secciones debido a que el ministerio todavía no sustituye a los maestros que decidieron retirarse. En el Centro Escolar España en San Salvador, pero como ya veíamos al final de la nota, hay otras escuelas, sobre todo en el interior del país, que de verdad no tienen docentes. Hablamos con las personas de ahí, precisamente de ese lugar, y ellos tienen la fe de que el Ministerio de Educación va a reemplazar a estos docentes antes que finalice el año lectivo. Sí, muchas gracias, Ingmar, por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Y en mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto de retiro voluntario para 1.349 docentes
docentes que recibirán 12 sueldos como compensación en 2 pagos, provenientes de fondos propios del Ministerio de Educación que ascienden a 18 millones de dólares. Y la Fiscalía General informa por medio de su cuenta de Twitter que fue decretada instrucción con detención para el docente de un colegio privado por agresión sexual. Vamos ahora a cambiar de tema y es que un empresario ha hecho públicas sus aspiraciones para buscar la candidatura presidencial para el 2019 por el partido Arena. Sostiene que iniciará con un recorrido en los diferentes cantones y caseríos del país para conocer las necesidades de las personas que viven en esas zonas y además promoverá el diálogo y erradicará la criminalidad en El Salvador en caso de ser elegido. Gerardo Aguad no va a ser un presidente como los demás. Gerardo Aguad va a ser un presidente que va a marcar historia en este país. Vamos a mejorar la salud, la educación, pero vamos a dar puntos específicos de cómo se va a hacer. Porque muchos políticos solo vienen a decir debemos de mejorar la educación, debemos de mejorar la educación, la salud, la seguridad, pero no nos dicen cómo. Nosotros vamos a hacer una propuesta concreta en cada punto y le vamos a demostrar al pueblo salvadoreño que en los primeros 2 años de mi presidencia va a haber un cambio radical en este país. Y un reciente estudio de opinión de consulta Mitofsky revela las preferencias de la población encuestada respecto a preferencias políticas. Al consultarles quién le gustaría que fuera el próximo presidente de El Salvador, el 25.6% dijo que Nayib Bukele, el 5.3% Carlos Calleja. En el caso de Carlos Calleja, encabeza con un 11.6% la lista de personas que prefiere la población encuestada que sea el candidato a presidente por Arena. El estudio también aborda aspectos como la economía, seguridad y temas de salud en el país. En seguridad, un 84.3% de personas encuestadas aseguran que la situación está peor o igual de mal. Vamos a cambiar de tema. Esta tarde se registraron lluvias en diversos puntos y para saber si estas condiciones se van a mantener para las próximas horas, vamos con el meteorólogo de turno, Saúl de la O. Muy buenas noches. El pronóstico del tiempo para este día lunes es el siguiente. Hoy estamos observando el desplazamiento de una pequeña vaguada invertida en los niveles medios de la troposfera desplazándose hacia Guatemala. Y en su desplazamiento ha dejado precipitaciones en la zona centro y occidente del país y muy aisladamente en la zona oriental. Esta condición se mantiene durante esta noche y parte de la madrugada. También estamos observando el acercamiento de una nueva onda del este a los planos caribeños de Nicaragua, la cual el día de mañana se estaría desplazando por Honduras y El Salvador, generando precipitaciones un poco más organizadas que las del día de hoy en la franja centro y norte del país. La temperatura para esta noche entre los 18 y 20 grados centígrados. Estas son las condiciones atmosféricas para este día lunes. Muchas gracias y buenas noches. Y bueno, les queremos mostrar las imágenes del centro o las imágenes de radar del Servicio Nacional de Estudios Territoriales del SNETA, donde se ve, Anayansi, amigos televidentes, algunos puntos en los que se está registrando precipitaciones, se están registrando lluvias. Hay presencia de lluvia en esta noche de lunes. Podemos ver que en San Salvador, en la mayoría de San Salvador está lloviendo, como en Sonsonate también, y en Santa Tecla se hacen las precipitaciones de media a baja intensidad. Taxistas del municipio de Mexicanos vuelven a ser el blanco de la delincuencia. En minutos lo contamos. De la noche. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Un sector en el municipio de Mexicanos sigue siendo blanco de ataques. Hablamos de los conductores de taxis. En lo que va del año, 10 han sido asesinados. Y el caso más reciente ocurrió hoy mismo. Oh, yo lo escuché los balazos. ¿Cómo cuántos? 4 o 5 fueron. Entre resignación e incertidumbre, los familiares de Carlos Ulises Portillo, un hombre que tenía 15 años de ser taxista, cuentan cómo sus asesinos llegaron a ubicarse frente a su vivienda. Sin mediar palabras, le dispararon a quemarropa. Pero la historia de este hombre se traslada 7 meses atrás.
Todo inició frente a este local que hasta el 21 de enero funcionaba como punto de taxis pirata ubicado sobre la Quinta Calle Poniente en Mexicanos. 5 personas se encontraban departiendo en este punto cuando fueron interceptados por presuntos miembros de pandilla quienes se conducían a bordo de una motocicleta. Dispararon contra ellos y 3 murieron en el lugar, 2 más cuando eran trasladados a un centro asistencial. La policía inició las investigaciones y se dio con la captura de los presuntos homicidas, pero los ataques no pararon ahí. El 15 de mayo, en la colonia Santander, Julio Guzmán, un hombre de 52 años, también fue asesinado. Otros de sus compañeros fueron víctimas de ataques de presuntos pandilleros y la mañana de este lunes continuaron. Salí corriendo a ver y estaba tirado y escuché una moto que se fue, pero no lo vi. Como no podía abrir la puerta de los nervios. Y me asomé ahí arriba, lo vi tirado y bajé. Según personas allegadas a Carlos Portillo, la amenaza empezó a surgir a causa de la extorsión. Dicen que quienes formaban el grupo de taxistas se mostraron en contra de pagar el monto que la pandilla les exigía. Sí, han matado varios ahí. Hace como 3 días, ahí está otro en un hospital ahorita que lo valieron también. Lo quisieron matar también y como él ya estaba en el carro, huyó, tiene como 5 balazos en la pata parece, y está en el hospital. En enero, Mexicanos pasó por un repunte en los hechos de violencia. Autoridades sostienen que existe una reducción en los asesinatos meses después, pero son sinceros al hablar sobre los impedimentos que tienen a la hora de combatir el delito. Como usted sabe que uno no puede andar pendiente de los taxistas porque como ellos se mueven, si está un punto de taxista, allí puede estar, pero ya que ellos anden para arriba y para abajo ya es otra cosa, usted sabe. Allá es de uno y aquí son otro y así pues. En total, durante 2017, al menos 10 taxistas han sido asesinados. Luego del ataque contra Carlos Portillo se montó un operativo sin reportarse capturas. Familiares piden justicia y que se esclarezcan todos los casos de asesinato registrados en Mexicanos contra las personas que se dedican a este rubro. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y en la colonia Las Vegas de Ciudad Arce fue asesinado Raúl Ernesto Arteaga Solís, de 40 años, hijo de la exalcaldesa de ese municipio, Argelia Solís de Arteaga. El hecho causó conmoción a familiares y vecinos, ya que la víctima al parecer no tenía enemigos y trabajaba en la comunidad con un diputado, aparte de ser exjugador del equipo arcense. Otro homicidio se registró en Nuevo Lourdes. Un joven identificado como José Luis Valencia fue asesinado con armas de grueso calibre. Según la policía, se dedicaba a la venta de pan y estaba perfilado como pandillero. Y la vista pública prevista para este lunes en contra de Pedro Benjamín Rivas Zelaya, miembro de una estructura criminal y perfilado como uno de los 100 más buscados, fue programada para el 16 de octubre. Él fue uno de los prófugos de la Operación Jaque. Sin embargo, fue capturado el pasado mes de abril en San José Pinulá, en Guatemala. A Rivas se le atribuyen los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Se supone que él está acusado puntualmente de un homicidio, pero también de otros delitos, agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y una serie de delitos que le van a acumular junto con los que están procesados por el caso de la Operación Jaque. Él está detenido en un penal que está bajo las medidas de emergencia, por lo tanto va a ser videoconferencia. Y en otro orden, el número de salvadoreños deportados desde los Estados Unidos en lo que va de este 2017 se incrementó en más del 13% respecto al mismo periodo del 2016, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. Entre el 1 de enero y el 30 de junio han retornado 9.110 connacionales desde Estados Unidos y 6.027 lo han hecho desde México. En el caso de los niños y adolescentes, ha sido deportados 147 procedentes de Estados Unidos y 1.351 han regresado de territorio mexicano, según datos de esa dirección. No obstante, las deportaciones globales a El Salvador disminuyeron en un 24.7% en el 2017, principalmente por la baja del 99.2% en el número de retornados desde México, que fueron 8.714 en 2016 y 4.374 en 2017. La cifra global de emigrantes repatriados desde Estados Unidos, México y otros países que no fueron detallados sumaron 10.933 frente a los 14.512 del mismo periodo del 2016. La baja es de 3.579 casos. Vamos ahora con la sección Economía al Costo. Muy buenas noches, en esta ocasión hablaremos de impuestos, pero también un poco de historias. ¿Imagina usted que paguen impuestos aquellos que tienen que pagar y no de forma obligatoria, sino voluntariamente?
Esto se lo agradecemos a los griegos que impulsaron una metodología que funcionó en su momento. Más detalles a continuación. Las matemáticas, el teatro, la filosofía y hasta los impuestos se le atribuyen a los griegos. Pero lo admirable no es que cobraran impuestos, sino que no era necesario hacerlo, ya que los aportes se hacían por medio de una alternativa voluntaria llamada liturgia. La palabra significa servicio público o trabajo de la gente. Se refleja en reflexiones de Aristóteles. La verdadera riqueza consiste en hacer el bien, o de Hipócrates. Si hay oportunidad de servir a extraños en difícil situación financiera, asístelos adecuadamente a todos. En Grecia, la lógica era que los ricos debían asumir los gastos de la ciudad, dado que disfrutaban de su riqueza. Las contribuciones no se hacían cumplir por medio de ley, sino por tradición o sentimiento. Mientras en un principio, solo los guerreros antiguos se podían convertir en héroes, más tarde los liturgistas podrían ganar estatus heroico actuando en interés del público por el bienestar de los demás. Se recaudaba 3 o 4 veces más de lo esperado. Muchas edificaciones antiguas en Grecia fueron construidas por benefactores que competían por honor, por ejemplo en Acrópolis y Pantenón. Habían entre 300 y 1200 liturgistas en Atenas, dependiendo de la necesidad. Constantemente se renovaban. El sistema fue explotado para el beneficio individual, particular o en términos políticos. Los liturgistas que no querían participar corrían el riesgo del escarnio público. Habían opciones para excusarse de entregar esta contribución. Aquellas personas que todavía tenían un desembolso en curso o acababan de prestar un servicio a la comunidad. Los liturgistas también podían señalar a aquellas personas que tenían más dinero que ellos. Estos tenían que estar sujetos a un juicio para comprobar de cuánto era su patrimonio, o si no, tenían que dar simplemente parte de sus propiedades. Con esta información regreso con ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias, Crisia. Y en pocas palabras, muchos ciudadanos han migrado en busca de mejores oportunidades, esperando encontrar trabajo. Estadísticas indican que alrededor de 300 a 400 salvadoreños al día deciden emigrar de manera ilegal a Estados Unidos. Sobre el kilómetro 22,5 de la carretera de Comalapa a San Salvador, un bus se incendió. Según socorristas, la unidad de la ruta 24 se sobrecalentó y tomó fuego. Varias personas resultaron afectadas por la inhalación de humo. Miembros del sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer se mantuvieron afuera de las oficinas para impedir el acceso. Sostienen que en las últimas semanas han sido víctimas de discriminación y acoso por parte de las autoridades. Hoy inició la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Fue inaugurada en un hotel capitalino. El propósito es dar a conocer las tendencias y casos de éxito de cómo las empresas contribuyen al desarrollo de las sociedades. El viceministro de Trabajo habló hoy sobre la situación en el Ministerio de Hacienda. Recalcó que se verifica cada cierto tiempo que las instalaciones cuenten con las condiciones para reaccionar. Si no es así, se imponen multas. Vamos con nuestra sección negocios. Siguacop se encuentra celebrando la ampliación de sus modernas instalaciones en la Agencia Olimpia San Salvador en Plaza Jardín. Canon Latin American Group anuncia las nuevas cámaras EOS Rebel T7i y EOS 77D, las cuales ofrecen capacidades extraordinarias en enfoque automático para satisfacer las distintas necesidades de los fotógrafos principiantes y de los fotógrafos aficionados avanzados. La Cámara Americana de Comercio de El Salvador presentó este día durante un evento el lanzamiento del Comité de Tecnología e Innovación, el cual se suma a otros 12 comités de trabajo enfocados a temas de igual importancia para las empresas. Recuerden, la invitación es para que sintonicen los domingos a las 8 de la noche, Cinema 12. ¿Y sabes qué es el sabor campero? Es nuestra receta tradicional y nuestro marinado sin igual y es súper crujiente de verdad. Esto es el sabor campero. Queremos invitarlos también para que no se pierdan mañana la entrevista de Noticiero Hechos. Ya tendremos ahí en pantalla quién es el invitado. Se trata del director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Ricardo Sea. El tema a tocar, atención afectados por incendio. Mañana 7:50 de la mañana.
Y antes de finalizar, queremos mostrarles las imágenes de este gatito. Él sabe que es hora de regresar a la casa, pero encuentra una curiosa forma de entrar con ayuda de la dueña. Y podemos observar en pantalla que la dueña le tira una especie de toalla por la ventana. El gato, al ver esta posibilidad de entrar a su hogar, se cuelga inmediatamente y comienza a escalar hasta entrar. Me encantan los gatos. Así nos despedimos. Feliz noche, gracias por habernos acompañado y por comenzar su semana informándose con nosotros. Buenas noches, que descanse.